pues nuestros conocimientos y más que todo de ser productivo. Ya hemos venido trabajando varias actividades en pro de la salud mental y realmente muchas gracias por la invitación. Qué rico contar con estos espacios desde la distancia. Dale, genial. Bueno, nada, mi querida Angie, sin más, como siempre lo hacemos, vamos inmediatamente al proceso. Si deseas compartir pantalla, o bueno, y la idea es que hoy precisamente, bueno, tú les cuentes un poquito a los colegas de Panamá quién eres, un poquito de lo que has venido haciendo, y precisamente frente a todo este proceso del COVID aquí en Colombia, porque tal vez ustedes no saben, bueno, no tendría por qué saberlo, pero Angie ha estado definitivamente al frente, al pie del cañón en todo este proceso del manejo de la atención psicológica frente al COVID en la ciudad donde ella está, que es una ciudad bastante grande. Y bueno, digamos que su experiencia es totalmente de la mano en lo que has venido desarrollando y viviendo. Bueno, así es. Quiero contarles que, bueno, yo estoy aquí en Bucaramanga, que es una ciudad que de alguna u otra manera se ha venido siendo azotada por el COVID. Realmente, actualmente, pues trabajo en el área de hospitalización de urgencias en el Instituto de Salud de Bucaramanga, en una S, del cual pues hacemos parte una serie de profesionales que estamos realmente aquí en la línea de batalla combatiendo todas estas problemáticas desde la salud y desde la salud mental. Realmente, pues, es una experiencia que yo creo que a todos nos ha, pues, diría yo, conmovido por toda esta situación. Nadie estaba preparado, pues, para una pandemia, efectivamente, y creo que se han reestructurado muchísimas cosas frente a la salud mental, y pienso yo que hay que empezar a adaptarnos a toda esta nueva normalidad. Así que, pues bueno, gracias por la invitación. Yo me quiero presentar, pues bueno, mi nombre es Angie Karina Cuadros Cruz, soy psicóloga, especialista en el área clínica y de la salud, soy también especialista en familia, y bueno, soy magíster en salud mental y psicopatología clínica. Pues actualmente soy docente de Ser Productivo, ya llevo varios años con Ser Productivo siendo docente, al mismo tiempo también he venido trabajando en algunas universidades aquí en Bucaramanga y actualmente pues bueno, soy la psicóloga encargada del programa de salud mental de la SISAU, en este caso en Bucaramanga, hago parte del equipo de trabajo de salud mental en el hospital como tal. Estamos conformados por una red, aquí en Bucaramanga pues trabajamos una red de centros de salud que están cercanos a los diferentes barrios de la comunidad. Contamos con 2 unidades especializadas grandotas, gigantes, en las que estamos atendiendo actualmente pacientes con alteraciones. Hago parte del servicio de urgencias, más que todo en todo el tema de la atención en salud mental con diferentes situaciones que presentamos pues actualmente. Realmente para mí es un gran privilegio porque aparte que estamos viviendo tantas situaciones y reacciones emocionales en situaciones en crisis, yo creo que más que nada pues esto es un gran seminario que pues vamos a tener en primeros auxilios psicológicos, porque realmente creo yo que todos estamos viviendo por diferentes formas, por diferentes situaciones emocionales y más que nada los profesionales de salud tenemos una gran tarea. Yo creo que ahorita tenemos, si antes posiblemente no evidenciaba mucho la salud mental, bueno, este es el año de la salud mental. Realmente este es el año de la salud mental, ya que nos hemos dado cuenta que las reacciones que se han venido teniendo debido a esta pandemia, pues han sido extremadamente grandes, ¿no? Pues aquí en Bucaramanga realmente el proceso pues apenas se está adaptando, ya estamos apenas saliendo de nuestros hogares, se están acomodando ciertas cosas, ciertos empresas y demás, se está tornando nuevamente pues a una normalidad, diríamos nosotros, porque nos toca efectivamente como una serie de protocolos de los cuales yo creo que para todos ha sido un poco estresante, ¿no? Entonces, realmente lo que quiero traerles para ustedes es una introducción. Quiero invitarlos a todos ustedes a que hagan parte de esta experiencia. Aparte de todo, pues bueno, voy a estarles contando mi experiencia en toda la atención que tenemos en urgencias frente a los primeros auxilios psicológicos y frente a todas estas reacciones en situaciones de crisis que realmente
hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que reestructurar, reeducar nuevamente nuestras emociones, porque muy bien sabemos que toda esta situación es compleja. Así que bien, quiero pues más que nada invitarlos, motivarlos y que pues bueno, esta pequeña introducción realmente sea para ustedes un inicio para que nos acompañen entonces el 2 y el 3 de octubre, creo, si es la fecha, que ustedes participen con nosotros, con Ser Productivo y específicamente conmigo, para que conozcamos de cómo podemos nosotros hacer estos primeros auxilios psicológicos. Como bien sabemos y como bien nos damos cuenta, desafortunadamente estamos en un mundo ahorita crítico, tenemos muchos eventos críticos, posiblemente veíamos en las noticias o en ciertas situaciones y demás, pues todas las situaciones de emergencia, ahora estamos en una situación actualmente de pandemia que realmente nos llena de unas emociones críticas, unas emociones graves, agudas, que hacen que de alguna u otra manera actuemos de una manera pues impulsiva. El ser humano, pues como tal, frente a la crisis, pues puede actuar de diferentes maneras, puede darse a conocer así frente a una crisis de diferentes maneras y efectivamente entrar en una crisis. Entonces, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que yo quiero que participen con nosotros en este seminario? Es, vamos a aprender. Vamos a tener una serie de módulos, una serie de temáticas muy importantes frente a las crisis. En este caso, vamos a hablar de la crisis psicológica, vamos a hablar de todo este estado de desorganización mental que es producido por un impacto, una situación, un evento crítico que altera la vida y sobrepasa la capacidad habitual de las personas para solucionar problemas. ¿Cuál es la situación? Los primeros auxilios psicológicos son la entrada para prevenir trastornos mentales. Ojalá, y sería magnífico, que todos conociéramos de los primeros auxilios psicológicos. De hecho, en muchos estudios, en muchas investigaciones se les enseña hasta a los niños, se les enseña a los líderes, a los docentes, se les enseña también a líderes comunitarios a hacer primeros auxilios psicológicos frente a cualquier crisis. Sería maravilloso que todos aprendiéramos de esta atención, porque lo que hace es que podamos prevenir patologías, podamos prevenir trastornos mentales en un futuro. Recordarles que la crisis psicológica pues viene siendo así por un periodo limitado de un desequilibrio, ¿cierto? Psicológico, precipitado por un cambio súbito, significativo en la situación vital del individuo. Entonces sabemos muy bien que todos podemos tener crisis, pero que no todos podemos afrontarlas de la misma manera. Muchas personas tienen ciertos tipos de personalidades, tienen ciertos tipos de formas de afrontar la crisis que de alguna u otra manera pueden salir adelante, otros no, ¿sí? Otros no. Muchas personas pueden que sean muy resilientes frente a una situación, pero otras personas no. Al momento de enfrentar la crisis psicológica, que este va a ser nuestro tema también para iniciar el tema de los primeros auxilios psicológicos, es poder llegar nosotros a trabajar esa crisis que tiene un periodo limitado. La idea es que la crisis no se nos convierta en una patología, en un trastorno, que muchas veces puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, puede ser el estrés postraumático después de un evento catastrófico, de los cuales pues vamos a permitir nosotros poder prevenir estas enfermedades mentales. Y sería magnífico que todos aprendiéramos de primeros auxilios psicológicos, porque podemos cerrar pues la puerta a estas patologías, ¿sí? De hecho, como les decía, hay muchos estudios de los cuales se les enseña no solamente a los profesionales de la psicología, sino también a líderes comunitarios, también se especializan también los docentes, se especializan personas que trabajan en comunidades para poder mitigar esa crisis y que sea en un periodo limitado y que se pueda sobrellevar de tal manera que no se convierta en un trastorno mental. Es por esto que toda esta crisis psicológica, que es, como les decía, nuestro primer tema de trabajo en el seminario que vamos a ver, es esa forma de expresar esos síntomas, esos signos que particularmente se dan en contextos, ¿sí? Y que pueden llegar a ser indicadores de estos trastornos mentales. Como ustedes pueden ver la foto, esto es una foto pues de la ciudad de Madrid, y aquí encontramos un psicólogo en todo el proceso de su atención en crisis,
que realmente me parece maravilloso. He visto también otras investigaciones en el que en ciertos países cuentan con estos profesionales de la salud mental, no solamente para las problemáticas de los trastornos mentales, sino a nivel general. Pueda que la persona tenga un accidente en su coche o un accidente en su carro y de repente llega el psicólogo para poder abordar la crisis. Posiblemente una dificultad o una catástrofe, también llega el psicólogo a hacer atención en crisis. Qué maravilla que pudiéramos contar no solamente con los profesionales de emergencias, el médico, la enfermera, la auxiliar, sino que también con un psicólogo. ¿Por qué? Porque las crisis psicológicas pueden darse de diferentes maneras. En este caso, en situaciones de crisis, pues sabemos muy bien que es una forma natural de expresar, pero se convierten ya en anormales cuando hay cambios, hay desajustes internos, el uso de mecanismos de adaptación que rebasan temporalmente la capacidad del individuo. Es aquí donde tenemos que empezar a analizar estas personas, estas crisis que se dan a nivel general para poder llegar nosotros a trabajar la crisis. ¿Se puede controlar una crisis? Se puede controlar. ¿Por medio de cuál? ¿De qué? De los primeros auxilios psicológicos, que es la herramienta principal ante cualquier situación, ¿sí?, que se presenta en la vida cotidiana. Entonces, este es el desarrollo de la crisis psicológica, ¿sí? Cuando se produce un suceso crítico, pues hay una ruptura de ese equilibrio donde buscamos de alguna manera soluciones, pero cuando hay recursos, cuando no hay recursos, hay dos vías importantes. Cuando hay recursos y obtenemos esas habilidades de afrontamiento, pues podemos volver a llegar al equilibrio del ser humano en momentos de la crisis, pero cuando no hay recursos, se pueden experimentar posiblemente otras alternativas, pero si esas alternativas, ¿sí?, no llegan a cumplir todo este proceso de la crisis, hay una desorganización. Y es aquí donde empieza todo el proceso patológico. Cuando sí, en esa búsqueda de soluciones inmediatas encontramos el equilibrio, pero encontramos otras alternativas, podemos llegar nuevamente al equilibrio frente a la crisis psicológica. Entonces, todas estas reacciones en situaciones de emergencia que comúnmente nosotros vemos, llevan al ser humano a ese desborde, a ese desequilibrio, que eso puede ser en menos de días, en menos de momentos en los que una persona efectivamente puede llegar a tener estas reacciones, ¿sí?, en situaciones de emergencia. Tenemos las cognitivas, las emocionales y las conductuales. En las cognitivas, sabemos muy bien que en el momento de una crisis, pues empezamos a tener dificultades para pensar, falta de concentración, ¿sí?, dificultad para tomar decisiones, dificultad para localizar estas soluciones, déficit de memoria, que llevan pues a la persona a tener estas dificultades. Lo mismo las emocionales, la angustia, la tristeza, la rabia, el miedo, la impotencia, ¿sí? Esa desconexión emocional que nos lleva luego a una impulsividad, a un llanto, a una agresividad, a una negación, una evitación, a una huida o una paralización. Entonces, estas reacciones vamos a verlas también en nuestro seminario una a una para poder entender cómo podemos trabajar en ese momento de crisis. Muchas personas pueden tornarse violentas, muchas personas se pueden tornar depresivas, muchas personas pueden llegar a un momento de shock emocional en la cual están paralizadas en ese momento. Entonces vamos a ahondar en el seminario en cada una de estas reacciones, ¿sí?, en situaciones de emergencia. Entonces, bien, todo este proceso de este seminario que vamos a estar viendo, nos van a estar acompañando cada uno de ustedes y que rico que podamos participar todos en este proceso de primeros auxilios psicológicos. Y como bien ustedes muy bien saben, pues yo manejo la salud mental, yo le hago como una especie de énfasis en el entorno del manejo de nuestras emociones, de la crisis psicológica, de ese estado de shock psicológico. Hay muchos autores, muchos especialistas, hay muchas personas que trabajan en los primeros auxilios psicológicos, pero a mí principalmente me ha gustado el tema de la salud mental. ¿Cómo podemos nosotros llevar la salud mental? La salud mental es diferente a la parte del estado emocional. La salud mental es ese bienestar a nivel general. ¿Cómo podemos ver
¿sí? Las oportunidades en las crisis, cómo podemos ver las formas diferentes de ver los desastres. Esto es salud mental y esto creo que yo eh, lo tengo como más claro presente porque desafortunadamente las crisis psicológicas y todo este proceso de shock psicológico frente a alguna emergencia nos lleva de pronto a entender la crisis, pero no a aprender de ella. La entendemos, pero no aprendemos de ella. Y esto hace parte de cómo podemos reeducar nuestras emociones en momentos de crisis. Sé que personalmente en este momento pues de pandemia hemos tenido que reestructurar también nuestras emociones, personalmente lo digo porque pues bueno, siempre hemos estado trabajando, yo he estado trabajando en emergencias, he estado trabajando en el servicio de urgencias y ahorita llegar a todo el proceso de no tener el contacto con el paciente, de tener todo un uniforme especializado donde tú casi no puedes ni ver a la persona a los ojos porque tienes una careta así gigante, tienes un tapabocas inmenso, ya hemos llegado al punto de que efectivamente los 2 metros de distancia no podemos ver a la persona, nos toca gritar, ¿sí? Al momento de una situación porque efectivamente no podemos entender, ¿sí? No podemos de pronto tocar a la persona en medio de esta crisis debido a toda la pandemia. Entonces yo pienso que tenemos que reestructurar también nuestras emociones, educar nuestras emociones también en todo este proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, es muy importante poder ver el shock psicológico, poder ver el proceso que causa toda la crisis. Sí, una crisis en este momento. Bueno, muy bien, entonces como veníamos hablando, en este seminario pues queremos ofrecerles a todos ustedes unas clases muy importantes frente a todo el estado de las crisis en momentos de nuestra vida a nivel general. Efectivamente, todo este estado de shock psicológico, pues vamos a ver varios autores, vamos a ver varias investigaciones frente a cómo podemos trabajar todos estos sucesos traumáticos que nos lleven a estas emociones extremas, a estos síntomas, ¿sí? De los cuales queremos prevenir efectivamente un trastorno mental. Entonces, entendamos que este estado de shock psicológico tiene su suceso traumático, ¿sí? Hay una emoción, hay un miedo extremo, hay unos síntomas de embotamiento, ausencia de reactividad emocional, aturdimiento, de realización, que la persona dice como que no, siento que soy yo la que está viviendo esto, despersonalización, siente que es otra persona, ¿sí? En el caso de estas situaciones es importante llevar un manejo muy importante de la crisis en el momento de todas estas situaciones. Entonces, hay unas fases importantes. Sí, hay unas fases importantes en las reacciones emocionales, ¿sí? En donde hay unas, diría yo, unos procesos a nivel general de cómo avanza la crisis. En este caso, todos los primeros auxilios psicológicos van a llegar al proceso de una salud mental muy positiva, ¿sí? Hay una fase de impacto de shock, de pánico, apatía, de unas reacciones corporales, de una hiperactividad. Luego hay una fase de reacción que es de crisis, esa presencia de sentimientos fuertes, miedo intenso y todos estos procesos que van a llevar efectivamente a emociones y conductas. En este caso, si hablamos de reacciones colectivas en catástrofes, entendamos que va a haber una pérdida de razonamiento, va a haber incertidumbre, va a haber agitación motriz, va a haber alteraciones en la atención de la voluntad y es aquí donde viene el caos. ¿Sí? Es aquí donde viene el caos y es aquí donde viene todo este proceso a nivel general de la crisis. Entonces, todas estas reacciones han de ser consideradas como manifestaciones normales y lógicas emitidas por personas normales ante una situación anormal. Es por eso que tenemos que conocer y en medio de este seminario pues vamos a tener varias actividades porque vamos a tener un tiempo especial para reconocer cuáles son las crisis, cómo manejar la crisis. No solamente vamos a trabajar los primeros auxilios psicológicos, sino también la forma en ver la crisis en las personas. Y es aquí en donde yo voy a entrar en un tema muy, diría yo, pues innovador en el tema de la salud mental, de cómo podemos ver las oportunidades en las crisis, cómo podemos nosotros
aprovechar estas situaciones para poder reestructurar nuestras emociones, reeducar nuestras emociones, porque entendamos que todas estas reacciones han de ser consideradas situaciones normales que pueden pasar y que muchas veces no tenemos el control de ellas, ¿sí? Que no pueden ser que, pueda ser que no podamos nosotros manejarlas. Somos personas normales, seres humanos, con la capacidad efectivamente de salir adelante, pero que estas situaciones nos hacen llevar a una crisis. Entonces, todo esto se llama primeros auxilios psicológicos, no antes de contarles a todos ustedes las temáticas importantes, como les venía diciendo, vamos a trabajar la crisis, vamos a trabajar cómo actuar ante la crisis, ¿sí? ¿Cuáles son los grandes teóricos frente a la crisis? Vamos a trabajar algo que me gusta mucho, que es todo el proceso de urgencias. Voy a contarles mi experiencia efectivamente ya de 10 años de trabajar en un hospital en el tema de urgencias. Pues yo actualmente trabajo con todo el tema de la violencia en mi ciudad, todo el tema de la salud mental, todo el tema de los trastornos a nivel general, como los intentos de suicidio, los problemas de consumo de drogas, el abuso sexual, cómo podemos hacer esos primeros auxilios psicológicos frente a estas diferentes problemáticas. Y quiero pues efectivamente contarles todo lo que hacemos en el servicio de urgencias. Por lo cual va a ser muy interesante y quiero que participen con nosotros en este seminario, de los cuales más que nada contarles mi experiencia propia, todo el proceso que hemos llevado, también a nivel personal he tenido que aprender a manejarme a mí misma en muchas situaciones, también debemos entender y reconocer nuestras capacidades en los primeros auxilios psicológicos y entender toda esta serie de situaciones. Recuerden que los primeros auxilios psicológicos es la intervención de primera instancia, ¿sí? Que ojalá pudiéramos todos tener el conocimiento, hasta líderes comunitarios. Yo he capacitado líderes comunitarios en situaciones de crisis para que ellos puedan manejar todo el tema de la violencia, todo el tema también de las situaciones en su comunidad, ¿sí? Y que todo esto nos va a llevar a cómo constituir esas estrategias de afrontamiento. Los primeros auxilios psicológicos consisten en ayudar de forma inmediata a las personas a atenuar los conflictos emocionales causados por las vivencias de situaciones traumáticas. Qué maravilloso es que en un momento de crisis podamos contar con una persona, con un amigo, con un profesional, con un líder, con un docente, con un papá, con una mamá que pueda conocer esto y pueda actuar en medio de esa crisis y más no explotar o llegar a ese shock psicológico, ¿sí? Que va a hacer que desprendan otras patologías a nivel general. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos generales en este seminario? Vamos a ayudar de forma inmediata, vamos a trabajar con esas personas afectadas, ¿sí? Mitigar el impacto emocional y ver los eventos adversos, ¿sí? Ver los eventos adversos. Eso van a ser nuestros objetivos de este seminario. Aparte de todo, que quiero brindarles muchísima información. A mí me encanta pues brindar mucha información frente a todo lo que he investigado, frente a todo lo que he aprendido, todos los libros que tengo, todos los artículos que tengo. De hecho, el día de mañana pues tengo precisamente una capacitación aquí en Bucaramanga de primeros auxilios psicológicos, que de paso les voy a dar toda la información de todos los temas que yo he venido aprendiendo en este tiempo de mi vida y efectivamente poderlo compartir con todos ustedes, mis colegas también, para que podamos brindar esa ayuda inmediata a estas personas afectadas para mitigar el impacto emocional y mirar estos eventos adversos que muchas veces pensamos que son situaciones que pueden pasar solitas. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues hay que darle tiempo para que entienda lo que está pasando, pero solo, sin una ayuda inmediata, ¿sí? Posiblemente esto se nos convierta, ¿sí? En un trastorno mental. Y hay problema donde se convierta en un trastorno mental. Yo he trabajado con niños, adolescentes, víctimas del conflicto armado de nuestro país, de los cuales tuvieron que ver un suceso traumático en su vida, como la muerte del papá, como la muerte de la mamá, y que desafortunadamente no pudieron contar con esos primeros auxilios, con esa ayuda inmediata, y son los niños que se transforman en los futuros agresores, ¿sí? Porque han llevado en su vida, no han podido mitigar ese impacto emocional, esta situación, ¿sí? Que se convierte ya en una problemática y un trastorno mental. Los primeros auxilios psicológicos hay que hacerlos de manera inmediata.
¿sí? Por eso yo decía que sería maravilloso que en todas las instituciones del mundo contaran con un psicólogo de urgencias. En este caso, pues yo cuento con esa oportunidad de trabajar en urgencias, trabajar haciendo los primeros auxilios psicológicos ante cualquier situación, y créanme que es una gran ayuda para poder mitigar ese impacto emocional. Entonces, déjenme decirles que vamos a estar súper conectados con el tema de mitigar ese impacto emocional y poder llevar, ¿sí?, a nuestros pacientes a una mejor crisis, a un mejor manejo de la crisis. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos entonces en este seminario? Vamos a contribuir a satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Vamos a proporcionar un alivio inmediato produciendo la atención y la afiliación, ¿sí? Ayudar a los afectados a tomar los pasos prácticos para resolver los problemas urgentes causados por la emergencia y promover contacto social, familiar y amigos, ¿sí? Estos son nuestros objetivos específicos que vamos a irlos efectivamente separándolos por módulos. Vamos a ver varias clases, vamos a ser muy interactivos. Yo tengo varios talleres, varios videos, quiero que hagamos cosas prácticas también. Pues a mí me gusta hablar mucho de mi experiencia, pero también quiero escucharlos a ustedes. También quiero que en este seminario pues participemos todos de experiencias. A mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Entonces, ¿cómo podemos organizarlo? ¿Cómo podemos hacer una ruta de atención en primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo posiblemente digamos, usted me dice, no, yo soy la única psicóloga en medio de todo un lugar gigante? Bueno, ¿cómo vamos a poder organizar, cómo vamos a poder capacitar estos líderes en estas instituciones para que podamos trabajar en conjunto los primeros auxilios psicológicos? Entonces, la importancia de este seminario y después los enganchar efectivamente de aquí a octubre, que nos vamos a ver, es que vamos a poder encontrar la manera de cómo ayudar a los demás, de una manera muy profesional, de una manera muy integral, ¿sí? De una manera muy efectiva, ¿sí? Para poder que estas personas elaboren su proceso emocional, ¿sí? Entonces, la importancia de los PAP, los primeros auxilios psicológicos: una víctima recibe una atención y un apoyo psicológico adecuado, ¿sí? Donde van a encontrar mejores condiciones para posterior elaboración del suceso. Vamos a tener unos procesos también de nivelar el estrés, ¿sí? Disminuyendo estas manifestaciones físicas. Vamos a mejorar el pronóstico de las afecciones físicas. Vamos a conseguir que las personas afectadas estén en condiciones de colaborar o al menos no interferir en las labores de rescate o movilizaciones, que muchas veces debido al estado de shock posiblemente no pueden entender la situación que están viviendo. Aquí en Bucaramanga se está viviendo un fenómeno debido a las redes sociales. Pues muy bien sabemos que las redes sociales pues sirven de arma de doble filo y posiblemente están teniendo situaciones que están afectando las condiciones actuales de nuestros pacientes, de los cuales no quieren asistir al médico, tienen miedo de ciertas cosas, están tan afectados por lo que sucede más en las redes sociales que en la vida real. Entonces no dejan o no permiten que se elaboren ciertos manejos médicos en ellos. En urgencias he tenido la oportunidad de tener pacientes que han dejado hasta el último momento un paciente, ¿sí? Casi hasta la muerte, porque no quería ir a un hospital, porque posiblemente tenía una serie de pensamientos que lograban a él llevarlo a decir que prefería morir más bien en su casa que en un hospital, que le brindaran la ayuda. Entonces, todo esto nos va a permitir a que hagamos también todos estos procesos, a reducir esas reacciones, ¿sí?, llamadas normales, y que se transformen en algo más grave, como un trastorno de estrés postraumático, una depresión. Entonces, si bien nos damos cuenta que todas estas situaciones que afectan a las personas normales, por experiencias pues anormales, casi todas las personas que están envueltas en un desastre sufren un accidente o cualquier tipo de situación crítica, pues van a experimentar alguna alteración emocional, ¿sí? De hecho, una persona en crisis efectivamente puede tener una alteración emocional, ¿cierto? Tanto una alteración emocional aguda, por ejemplo, un estado de shock, un estado de paralización, ¿cierto? Viene siendo lo mismo. El hecho de que un paciente grite, llore
y en un paciente que no haga absolutamente nada, está viviendo una alteración emocional. Muchas veces dice la gente, ay, pero mira, no está llorando, está muy tranquilo, se le acaba de morir toda la familia. No, también está viviendo una alteración emocional que hace parte de todo este ajuste funcional ante la situación. Todos tenemos un punto de ruptura a partir del cual entramos en crisis. Ese punto de ruptura es lo que vamos a ver en el seminario. Vamos a ver cómo las personas enfrentan una crisis, cómo nosotros también podemos enfrentar una crisis, ¿sí? Nadie elige estar alterado emocionalmente en una situación crítica. Las personas tienen más recursos y resistencia psicológica de lo que aparentan. Miren, esto es algo tan maravilloso. Muchas personas piensan que ante una crisis a veces no tenemos la capacidad de salir adelante, pero no. Muchas personas tienen más recursos y resistencia psicológica que lo aparentan. Entonces vamos a sacar también estas situaciones de nuestros pacientes al momento de trabajar los primeros auxilios psicológicos. Cada uno tiene derecho a sentirse como se siente. Este es el principio de cuál se comienza a trabajar los primeros auxilios psicológicos. Estás en todo tu derecho de sentir miedo, estás en todo tu derecho de sentir tristeza, estás en todo tu derecho de estar angustiado, ¿sí? Este es el primer paso para iniciar los primeros auxilios psicológicos y empezar a trabajar las emociones que hacen parte de una crisis. Así que bien, los quiero invitar y darles la bienvenida entonces a todos ustedes a este maravilloso seminario. Como les decía, vamos a tener varias actividades importantes. Vamos a trabajar primeros auxilios en niñas, vamos a trabajar primeros auxilios en adultos, vamos a trabajar todo lo que es la crisis, vamos a hacer talleres prácticos, también vamos a trabajar todo el tema de la construcción de una ruta comunitaria, que también me gustaría mucho que ustedes en sus comunidades o en sus lugares de trabajo pudiéramos hacer una ruta de primeros auxilios psicológicos que la pudiéramos elaborar todos de cómo hacerlas. Vamos a aprender qué hacer y qué no hacer en primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver varios videos donde vamos a poner varios casos extremos para saber qué hacemos nosotros en esos momentos. Así que los espero y realmente quiero contarles mi experiencia aquí desde Bucaramanga, Colombia, Santander, de todo lo que estamos haciendo actualmente frente a la atención en crisis y la atención en urgencias, que también es un tema que también vamos a ver. Querida Angie, muchas gracias. Y bueno, estamos leyendo acá los comentarios y esta realmente es un grupo de certificaciones, un ciclo de certificaciones que estaremos haciendo, porque estaremos haciendo en octubre 2 y 3 todo el tema de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis con Angie, y luego más adelante estaremos desarrollando el tema de telepsicología. Nosotros ya en Colombia tenemos una experiencia, inclusive ya hemos desarrollado varios entrenamientos. En el pico de la pandemia estuvimos entrenando creo que a más de 500 profesionales de la psicología acá en Colombia, y tenemos el equipo de docentes para instruirles precisamente en cómo desarrollar protocolos de terapia breve, porque ustedes saben que no es lo mismo, obviamente, atender un proceso terapéutico face to face, en vivo, que por este medio. Se pierde la atención, entonces le vamos a enseñar no solamente ese tema de las terapias breves para poder conectar con el paciente rápidamente, sino el tema de la tecnología, las plataformas que se deben utilizar, el tema del encriptamiento, un poco más de la ciberpsicología y elementos importantes como desarrollar una mayor empatía, un mayor rapport, una mayor conexión a través de la virtualidad. Es decir, cómo de alguna manera ayudar a que se minimice la distancia por el tema de la virtualidad. Eso se va a enseñar en la segunda certificación, que es telepsicología. Esa se va a desarrollar, la fecha es 16 y 17. Sí, también son más o menos 8 horas. Nos estaban preguntando los precios por allí. No sé, Cristian, se los decimos por acá, o para que no se asusten, o se los decimos por el interno. ¿Estás por allí, Cristian? Puedes habilitar tu micrófono. Pero bueno, les comento, cada certificación tiene un costo de $100. Sin embargo, en esta alianza que ha hecho Cristian y la APP con nosotros acá en Colombia, Ser Productivo, escúchame bien, no van a pagar $100 por certificación, tienen un 60% de descuento, lo que significa que van a pagar solamente $40 por cada certificación. Es decir, si deciden tomar las 2 certificaciones, que creería que tendrían ya todo el paquete de herramientas para que estén listos y enfrentar la vanguardia que estamos viendo en este momento, $80 solamente.
hay algo más y bueno, a nosotros nos encantan los regalos y es que quienes tomen las 2 certificaciones, que son en vivo, les vamos a dar 3 bonos, 3 seminarios o entrenamientos que están en video y uno de ellos es este, el manejo de la ansiedad y la depresión en tiempos de cuarentena y allí más o menos son 8 horas de entrenamiento en video con el docente, tendrán los materiales, tendrán las memorias, porque eso entran a nuestra página con su acceso y tendrán allí todo el tema de este proceso. Ese es el bono 1. El bono 2 tendrán preparación para la atención por muerte y duelo. Definitivamente el tema del muerte y duelo a causa del COVID es un duelo sui generis, porque sabemos lo que sucede con el tema ya de la persona que falleció, no se le puede hacer todo el rito acostumbrado de todo este proceso, sino que es algo diferente. Entonces, este es un entrenamiento de 16 horas en video que van a tener como un acompañamiento, porque van a ver todos los protocolos que se utilizan en el caso de manejo del duelo. Y un último bono, el manejo de la entrevista psicológica, el informe detallado de la valoración psicológica, el manejo de la historia clínica, formatos, bueno, consentimientos informados, informes, casos prácticos. Es decir, creo que con esto tendrían todo un paquete, ¿cierto, Anchi? Imagínate todo esto. Totalmente. Exacto. ¿Qué tienen que hacer? Ya da el tema de los costos y pagos es directamente con la APP. Con Cristian pueden organizar todo ese proceso en el grupo de WhatsApp. Allí le estamos enviando la información. Y bueno, atentos que la próxima semana tendremos una invitación también a un entrenamiento así breve de adelanto con uno de los docentes que va a estar manejando precisamente todo el tema de telepsicología para hablar un poquito de los protocolos de intervención o psicología breve, terapias de tercera generación, bueno, todo este proceso que les ayude y también les haremos la invitación así por un Zoom gratis para que conozcan, para que se lleven toda esta información valiosa y la tengan. Y si, bueno, si deciden además estar en el entrenamiento, que realmente creo que es un regalo, por $80 te vas a llevar todo este paquete y bueno, es algo genial en ese proceso. Listo, bueno, para quienes están en Colombia nos pueden escribir por el interno y ya les estaremos dando toda la información. Sin más, Cristian, ¿estás por allí? Nos despedimos, porque la idea no es quitarle mucho tiempo a todos por acá. Hola, hola, Cristian. Déjenme ver si de pronto no tiene el micrófono habilitado. Vamos a buscarlo, que como si lo deshabilita. Creo que tienes que deshabilitar. Sí, sí, es que si lo deshabilita, luego me toca a mí autorizarlo por acá. Ya, perdóname que no te había visto que lo habías apagado. Así te mandé ya. Listo. Perfecto, Sí, ahí está. sí, gracias Félix. Sí, ciertamente por el grupo de WhatsApp se estará enviando la información de las horas, hora Panamá, el costo y todo por lo que ha mencionado Félix para que lo tengan más claro. Es una oportunidad que tenemos en esta alianza y los motivamos a que participen de ella. Realmente es una alianza que realmente he visto la trayectoria de ser productivo a través de la preparación de psicólogos a nivel en Colombia. Y él pues nos indica pues que podemos aprovechar esa información. Así que estaremos enviando por el grupo de WhatsApp la información del tiempo, la hora, los costos por parte de la asociación, el número de cuenta para hacer los pagos y entonces poder dar inicio a este proyecto que la verdad creo que va a llegar a muchos psicólogos en sus preparaciones, en sus competencias. Muchas gracias Félix y doctora Angie, muchas gracias también por su ponencia sobre los primeros auxilios psicológicos. Gracias, No, a gracias. ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias, gracias. Y los esperamos. Claro que sí. Bueno, feliz noche a todos y todas. Muchas gracias. Mi querida Ana María, si estás por ahí, un cariño grande. Estamos en contacto. Nos vemos a todos. Chao, chao. Listo, hasta luego. Félix, ¿me escribe? Claro que sí. Ya hablamos por el interno. Okay. Feliz noche a todos. Hasta luego. Feliz noche.